Hay partes del mundo a las que pocos de nosotros nos atreveríamos a ir. En las que el terreno es duro y las temperaturas implacables. Y donde los mitos misteriosos y las leyendas infames todavía permanecen en las sombras. Soy Francesca Chiorando y estoy en una misión para descubrir los lugares más peligrosos del mundo. Cuidado, es peligroso. ¡Sí, perdona! Algunos son escalofriantes, otros peligrosos. De verdad pensaba que iba a morir. Lugares donde el paisaje ha dado forma a su gente. Sin duda son algunos de los lugares más desafiantes de la Tierra. Este lugar golpea todos tus sentidos como si de un mazo se tratara. ¿Qué voy a descubrir cuando llegue? Estoy en el cementerio Greyfriars, uno de los cementerios más antiguos de Edimburgo. El lugar de enterramiento de muchos escoceses infames. He leído sobre un incidente que tuvo lugar aquí, en la oscuridad de la noche. Un crimen tan horrible que hizo que se me pusieran los pelos de punta. Pero es mi fascinación mórbida lo que me ha traído aquí. Para encontrarme con alguien que pueda arrojar algo de luz en este incidente tan oscuro y horrible. ¿Gary? Gary Kilty es un guía turístico local y no tiene miedo a la oscuridad. Supongo que eres Francesca. Hola. Encantado. ¿Cómo estás? Hace 10 años que trae visitantes aquí y lo conoce bien. Te llevaré a la tumba de Mackenzie. Vale. Por aquí. Gary me lleva al sitio del crimen. A una de las cámaras funerarias más distintivas del cementerio. El de Sir George Bloody Mackenzie. Ex abogado real de Escocia y una de las figuras históricas más brutales del país. Bloody Mackenzie obtuvo su sobrenombre por enviar a miles de protestantes, conocidos como covenanters, a su muerte durante una guerra religiosa en el siglo XVII. En la tumba vamos a conocer a Bart. Bart tiene la llave del mausoleo de Mackenzie. Muy pocas personas tienen acceso a esto. Y muy pocas personas que tienen acceso entrarían. Pero nosotros entraremos, ¿no? Claro. En los últimos años, el mausoleo se ha mantenido estrictamente cerrado, así que hemos tenido que organizar un encuentro con Bart, el capillero de Greyfriars, y el guardián de las llaves de la cripta. Pero ¿cuáles son los hechos de este impactante crimen? En 2003 hubo un episodio del robo de tumbas de hoy en día. 2 jóvenes entraron en la cripta de la familia Mackenzie y accedieron a la cámara funeraria. Abrieron uno de los ataúdes y sacaron el cráneo de uno de los cadáveres. Se dice que los pillaron jugando al fútbol con el cráneo, aquí en el patio de la iglesia. Este es un crimen que se remonta al pasado oscuro de Edimburgo, y de hecho los muchachos fueron juzgados bajo una ley muy antigua por la profanación secular. Es una historia muy macabra. Después resultó que al menos uno de los chicos tenía una especie de obsesión malsana con cosas diabólicas, cadáveres y cosas así. Y supongo que eso fue lo que... Le incitó a hacerlo. Sí. Pero este tipo de crímenes no son algo nuevo aquí. El cementerio Greyfriars tiene una larga historia de robo de tumbas y cadáveres. Pero el cementerio también es conocido por los acontecimientos extraños e inexplicables que han sucedido en él. En un viejo libro de historias de Edimburgo, de hace 200 años, creemos que el autor quiso decirle a su lector que la tumba hacía mucho tiempo que tenía la reputación de estar encantada. La otra cosa es que los niños del orfanato de al lado
Cuando era un orfanato, sometían a los nuevos chicos a una terrible prueba de iniciación. Le decían al chico nuevo lo que había en la cámara de abajo. Y el pobre niño tenía que ir hasta la puerta, de noche, golpear fuerte y gritar una rima desafiando al fantasma de Bloody Mackenzie a que saliera y lo persiguiera. ¿Quieres verlo? Deja que la serpiente se enfrente al jabalí. Bloody Mackenzie, sal si te atreves de aquí. Bloody Mackenzie todavía no se ha movido, pero insisten en que entre. Tras la profanación de la tumba, se dice que el espíritu maligno de George Mackenzie despertó. Y su poltergeist ahora acecha el cementerio. Ha habido cientos, si no miles, de casos de actividad paranormal, desde apariciones extrañas a inexplicables ataques violentos. Incluso lo consideran uno de los lugares más encantados de la Tierra, así que tal vez no haya sido buena idea burlarse de él. Me asusta que haya un agujero allí, y creo que sé lo que hay ahí abajo. Este es el punto de acceso a la cámara de entierro. Ven a este lado. Podrías iluminarlo para verlo de abajo y echar un vistazo. Es perturbador. Madre mía. Hay cráneos rotos. Yo creo que ese es el cráneo de George Mackenzie. No estoy segura de creer en fantasmas y espíritus, pero la idea de ir a la cripta y jugar con los muertos es muy inquietante. Estoy en Edimburgo, Escocia, una ciudad cosmopolita, culta, llena de historia y tradición. Situada en la costa noreste de Gran Bretaña, Edimburgo es la capital de Escocia y su segunda ciudad más grande. Famosa por su castillo icónico y calles pintorescas, los turistas la han visitado durante más de 200 años. Algunos se ven atraídos por el arte y la cultura. Pero yo estoy aquí para averiguar su pasado siniestro. La historia de los dos muchachos que entraron en la tumba de Bloody Mackenzie salió en los periódicos nacionales y fueron llamados ladrones de tumbas modernos. Pero es un crimen que se remota al siglo XIX, cuando el robo de tumbas era frecuente. ¿Pero por qué alguien saquearía una vieja tumba? ¿Por qué la gente llegaba a tales extremos? Para intentar entenderlo, voy a tener que cavar en el oscuro pasado de Edimburgo. Mirar a los ojos a la muerte. Indagar sobre los asesinos en serie más mortales de Escocia. Habla de dos hombres que robaban cadáveres y dieron un paso más y cometieron asesinato. Llevaré a cabo una disección. El ruido... Me voy a morir de miedo. Vale, está a mi izquierda. Mi corazón va a 100. Pero primero debo volver a Greyfriars para cazar al infame poltergeist de Edimburgo. Quiero averiguar si el oscuro pasado de la ciudad ha vuelto a atormentarlo hoy. Desde joven la idea de los poltergeists me ha aterrado. Y la idea de estar aquí con uno es más de lo que puedo soportar, para seros honesta. Por suerte para mí, Gary ha aceptado venir conmigo. Me llevará a una parte del cementerio que se ha ganado la reputación de ser uno de los lugares más embrujados del mundo. Nos dirigimos a la prisión de Covenantas. Esta es la parte del cementerio donde ocurren la mayor parte de actividades paranormales. Desde 1998 está cerrada al público. Y en este momento somos las únicas personas que pueden entrar. Cuando dices actividad paranormal, ¿a qué te refieres? Este lugar es famoso por los ataques violentos. Desde 1998 las puertas han estado cerradas al público después de que un hombre fuera encontrado inconsciente y que afirmó haber sido atacado. ¿Por qué?
Bueno, es difícil estar completamente seguro. Sea lo que sea, no es algo físico. Nadie ha probado con éxito exactamente lo que es. Hay tantas teorías diferentes. Es aterrador. Sea lo que sea, se dice que está atacando a la gente. Miles de personas han denunciado haber sufrido daños físicos, de rasguños a moretones, incluso gente a la que han golpeado. En realidad no estoy segura de si quiero entrar. La prisión de Covenanter es descrita por algunos como el primer campo de concentración del mundo. Aquí es donde George Mackenzie brutalmente encarceló y ejecutó a cientos de disidentes religiosos, conocidos como los Covenanters. Los prisioneros estaban en condiciones espantosas. Muchos fueron torturados y ejecutados. Dada su historia, no es de extrañar que tenga la reputación de estar encantada. Es muy distinta a otros cementerios que he visto. Tiene un aire siniestro. Se han denunciado ataques en toda la prisión de Covenanters. Estadísticamente, este es el lugar donde suceden más a menudo. Ha sido apodado el Mausoleo Negro. ¿Y qué piensas tú de esto? Durante mucho tiempo fui muy escéptico. Pensaba que todo eran historias. Pero desde que estoy en Edimburgo, he visto cosas bastante extrañas. Y creo que hay algo aquí que no logramos entender. Y usamos la palabra fantasma porque no tenemos una palabra mejor para ello. No digo que sea el alma de una persona muerta, pero han ocurrido tantas cosas aquí que algo tiene que ver. No puedes ser escéptico. Puedes ser abierto de mente. Se cree que no hay registros de quién está enterrado en el Mausoleo Negro, pero la tumba destaca por ser el lugar de actividad paranormal más frecuente, así como el lugar de ataques violentos más severos. No estoy segura de lo que pienso, pero la idea de entrar en la llamada guarida de la actividad paranormal es sin duda inquietante. ¿Cada cuánto tiempo pasan estas cosas? ¿Lo has visto alguna vez tú? Desde 1998 han venido más de 20.000 personas diciéndonos que les sucedió algo, de las cuales creemos que alrededor de 10.000 no es solo su imaginación, y varios cientos de personas, casi 1.000 ahora en realidad, tiene que ser gente que se golpeó y se quedó inconsciente. Generalmente no hay señal alguna, puedes estar de pie o hablando y de repente escuchas un ruido sordo y alguien te golpea, y cuando alguien cae al suelo las otras personas se aterran. Pero me pregunto qué podría estar causando estos extraños fenómenos. Siempre hay varias explicaciones para estos sucesos, pero cuando empiezas a sumarle el mal funcionamiento de la electrónica, ocurre que las baterías se agotan muy a menudo aquí. La gente viene con la batería de la cámara llena y toman una fotografía, y la batería se agota por completo. Una de las muchas teorías que la gente ha presentado para esto es que sea lo que sea, necesita energía, y que esto provoca que el aire esté más frío. Es diferente, hay diferentes. Tiemblo y luego estoy bien. Me encuentro, estoy hablando contigo y luego estoy temblando y luego me siento muy caliente. Estas variaciones de la temperatura son algo extrañas, pero afortunadamente para mí es la única cosa extraña que experimento. Es difícil saber qué hacer con las decenas de miles de incidentes denunciados. Así que por ahora seguiré con la mente abierta. Fantasmas o no, la historia del cementerio Greyfriars es horrible. Se estima que 500.000 de cuerpos están enterrados aquí. Tumbas apiladas sobre tumbas. En el siglo XVII, cientos de Covenanters fueron brutalmente encarcelados y torturados. Los que trataron de escapar fueron decapitados, y en los siglos XVIII y XIX, el cementerio fue testimonio de una epidemia de robos de tumbas y cadáveres. La situación era tan intensa que los cementerios tenían muros, barandas y torres de vigilancia erigidas. Los ricos enterrarían a sus seres queridos en mausoleos y bóvedas, mientras que algunas familias incluso recurrieron a usar tumbas más seguras, jaulas de hierro que cubrían las tumbas hasta que el cuerpo estaba suficientemente descompuesto. Edimburgo debe haber sido un lugar terrible en el que morir. Quiero averiguar más sobre este horripilante negocio de desenterrar cuerpos.
¿Por qué había tanta demanda? ¿Quién los compraba? He pedido a Gary que me ayude y me ha dicho que quedemos aquí. ¿Una carnicería? Gary, ¿por qué me has traído aquí? En el siglo XIX, muchas personas consideraban que los médicos eran poco más que carniceros. Al igual que los carniceros, los médicos necesitaban carne con la que trabajar. Así que estamos aquí para comprar algo de carne. ¿Para qué? Luego, ya lo verás. En el siglo XIX, la cirugía todavía usaba técnicas antiguas. Aunque muchos cirujanos poseían el conocimiento anatómico, sin anestesia, la velocidad era esencial. La gente los miraba con miedo, muchos no los veían como carniceros, sino como algo un poco mejor. Pero me pregunto cuál es el vínculo entre el robo de tumbas y los médicos. Mientras Gary prepara la carne, he venido a la mundialmente renovada Escuela de Medicina de la Universidad de Edimburgo. El Edimburgo del siglo XVIII fue el centro de la Ilustración escocesa y fue reconocido en toda Europa como uno de los principales centros de la anatomía y la ciencia médica. Los estudiantes acudían aquí desde lejos. Tal era la sed de conocimiento y descubrimiento. Estoy aquí para conocer al profesor Gordon Findlater, del Departamento de Anatomía. Me lleva a una vieja sala de conferencias donde los primeros pioneros de la anatomía realizaban disecciones. Los asientos están muy empinados, el ambiente seguro que era intenso y pesado. Muy intenso. Iban con prisa para sentarse en los asientos delanteros. Cuanto más cerca estás, más puedes ver. ¿Por qué había una demanda tan grande de cuerpos? Se requería a cada cirujano que en las formaciones se diseccionara un cuerpo, y dado el número de gente que vino a Edimburgo en esa época, hubo una demanda enorme de cuerpos. Necesitaban alrededor de 500 cuerpos al año para todos los cirujanos en formación. 500 cuerpos al año. Esos son muchos cuerpos. Si esos eran los requisitos para los que estaban en formación, ¿de dónde venían los cuerpos? Venían de los cementerios locales. Si miras bien los cementerios que están alrededor de la Escuela de Medicina, no necesitas irte muy lejos. Me refiero al cementerio Greyfriars, aquí al lado. Verás todo tipo de evidencias de robos de tumbas. ¿Nadie se preguntaba de dónde venían esos cuerpos? Esa es una buena pregunta, porque podríamos condenar tanto a los ladrones de tumbas como a los anatomistas y a los cirujanos que estaban formando a otros cirujanos. Fueron tan cómplices como el resto, porque pagaron mucho para conseguir los cuerpos. No hacían demasiadas preguntas, solo necesitaban cuerpos, no les preocupaba mucho su origen. A medida que los estudiantes acudían en manadas a Edimburgo, la competencia entre las diferentes escuelas de anatomía aumentó. Para atraer estudiantes, los cirujanos realizaban elaboradas disecciones en público y ciertos médicos ganaron fama de infames por sus actuaciones. Había un doctor en particular que era un eminente maestro de anatomía, el doctor Robert Knox. Afirmaba que él era el mejor profesor de anatomía de Edimburgo en ese momento. Y también afirmaba que si ibas a su escuela de anatomía, se te garantizaba un cuerpo para diseccionar. Vaya declaración. Exacto, y era algo que tenía que cumplir. Necesito descubrir más sobre el doctor Knox y ese comercio ilícito de cadáveres. Pero por ahora, el buen doctor ha prescrito un cambio de escenario y algunos deberes. Vale, ahora entiendo por qué tenemos esta pata de cerdo. Obviamente no podíamos conseguir una pierna humana hoy. He tomado prestadas algunas herramientas del profesor Findlater. Quiero tratar de entender lo que podría haber sido ser un cirujano en esa época. Y Gary ha proporcionado el sujeto para ser disecado. El profesor Findlater dijo que empezaban quitando la piel para que pudieran llegar a los músculos y los ligamentos. Vaya, es más difícil de lo que había imaginado. Es asqueroso. Hasta 1800 las disecciones eran un espectáculo público, así como las formaciones. Y normalmente se llevaban a cabo en invierno, ya que el frío hacía que el cuerpo no se descompusiera tan rápidamente. Obviamente los cadáveres llegaban en diferentes condiciones dependiendo de cómo habían muerto. Algunos de los cuerpos vinieron de Liverpool a Edimburgo, así que tenían entre 3 y 6 meses. Pero existían diferentes métodos de conservación. Y dependiendo de los médicos, se quedaban cuerpos en diferentes condiciones. En Edimburgo, el doctor Knox se enorgullecía de tener los cuerpos más frescos para sus estudiantes. Y cuanto más fresco era el cuerpo, más podían aprender de él. Como la anestesia no se inventó hasta 1846, las operaciones y las amputaciones se tenían que realizar a gran velocidad.
Las cirugías eran dolorosas, brutales y peligrosas. En la década de 1830, del 30 al 50% de los pacientes fallecían durante las amputaciones, hecho que contribuyó a la percepción pública de que los cirujanos eran bárbaros e inexpertos. Y ahora llegamos al clímax del espectáculo, los órganos esenciales del cuerpo. En aquellos años pensaban que el corazón era el centro del cuerpo y el origen de la vida. Así que la extracción y disección del corazón siempre fueron el punto culminante de cualquier clase de disección. ¿Has diseccionado un corazón antes? No, ¿y tú? No. Lo único que sé es que tiene 4 cavidades. La disección no es para los débiles. Y por supuesto no se hacía para divertirse, sino para aprender sobre el cuerpo humano. Una cosa es diseccionar un animal, pero para aprender sobre la anatomía humana se necesita un cuerpo. Y de repente en Edimburgo, siendo el centro de la promoción médica, había miles de estudiantes que necesitaban cadáveres para practicar y aprender. Pero había una oferta muy limitada, y por eso el robo de tumbas se convirtió en un comercio lucrativo. Como todos los negocios, el éxito depende de la oferta y la demanda. Y con las escuelas de anatomía de Edimburgo necesitando cientos de cadáveres cada año, la demanda era grande. Pero con una población de más de 100.000, ¿por qué había tal escasez de cuerpos? Para averiguarlo, he venido a una zona de Edimburgo llamada Grassmarket, para conocer a la historiadora local Charlotte Goles. Esta área de aquí es el Grassmarket, y aquí tuvieron lugar nuestras ejecuciones públicas hasta finales del siglo XVIII. En la Escocia de ese momento solo se podían utilizar los cuerpos de personas que habían sido condenadas por asesinato. Parte de la sentencia sería en realidad disección, así que decían muerte y disección. Así que los condenados sabían antes de morir que sus cuerpos serían utilizados por la ciencia. Sí, lo sabían. Los cirujanos preguntaban a los condenados a muerte, pero que no tenían disección, si querían venderles sus cuerpos después de la muerte. Los cristianos de la época creían que el cuerpo del difunto debía mantenerse intacto para el día de la resurrección. Debido a las posibles consecuencias para la vida después de la muerte, la disección se veía como algo peor que la muerte misma. Solo los criminales ahorcados podían ser diseccionados legalmente, pero los números eran insuficientes, así que la gente empezó a robar tumbas. Eso me hace pensar. Me pregunto si es fácil conseguir sacar un cadáver del suelo. En una noche fría y oscura, en las afueras de Edimburgo, hay una nueva banda de ladrones de cadáveres merodeando. Mis fuentes me dicen que deberíamos encontrar una tumba reciente aquí esta noche. Nuestro objetivo es desenterrar un cadáver recién enterrado lo más rápido posible y obtener un beneficio rápido. Los ladrones de cadáveres o los resurreccionistas, como también eran conocidos, se movían en pequeños grupos de generalmente 2 o 3 personas. Creo que es esa. Por ahí. ¿Vamos? Encontraban a los cadáveres a través de una red de informadores o incluso a veces asistían a funerales para explorar a los recién fallecidos. Parece reciente. Empecemos con este. Luego volvían de noche y sobornaban al personal del cementerio para que hicieran la vista gorda, y todo el proceso podía completarse en 30 minutos. ¿Qué pasaba si te descubrían? Bueno, si las autoridades te capturaban, acababas 6 meses en prisión por la profanación secular. Pero había diferencias, por supuesto, entre ladrones de tumbas y ladrones de cuerpos. Los ladrones de tumbas a menudo rompían una tumba para robar algunos de los elementos enterrados con el difunto. La gente colocaba a veces joyería, o una botella de whisky, o quizá ropa elegante con el difunto, y eso se vendía. Mientras que los ladrones de cuerpos dejaban eso atrás. Si se llevaban alguna de esas cosas, también podían ser acusados de robo, y eso los acabaría llevando a la horca o posiblemente transportados a las colonias. Pero si solo robaban el cuerpo, en la ley escocesa un cuerpo no pertenece a nadie, por lo que el único crimen era entrar en la tumba. Y por eso solo pasaban 6 meses en la cárcel. ¿Hemos tocado ya? Vamos a ver qué nos trae esta noche de trabajo.
Hemos tocado el ataúd. ¿Cómo sacamos el cuerpo de dentro? Bueno, tenemos que ser rápidos. Probablemente solo abriríamos un extremo e intentaríamos arrastrar el cuerpo por la cabeza o el cuello. Pero eso depende del estado del cadáver. Si parece que está descompuesto, podríamos quitarle la cabeza de esa manera. Y entonces tendríamos que tratarla de forma delicada y quitar la tapa completamente. Olerá mal cuando lo abramos, pero espero no ver ningún daño significativo. Probablemente deberíamos ver lo que hay ahí dentro. No sé si quiero. Las damas primero. Mantendré la tapa abierta para que puedas echarle un vistazo y ver si puedes encontrar algo. Menudo susto. Muy gracioso, Gary. Pero el robo de cadáveres no es un tema como para reírse. Está vacío. Alguien se nos ha adelantado. La forma en la que me sentí cuando abrimos la tapa y puse mi cabeza allí para ver lo que íbamos a encontrar, esperando a ver lo que me esperaba dentro. Imaginaros si hicierais eso. No es un trabajo agradable. Es un trabajo para alguien desesperado. Muestra lo desesperados que estaban. He venido a la Biblioteca Nacional de Escocia para profundizar en el oscuro pasado de la ciudad. La biblioteca alberga uno de los archivos más grandes del mundo dedicado a la historia escocesa. Estoy interesada en el periodo en el que robar tumbas y cadáveres estaba en su apogeo a principios del siglo XVIII. Y rápidamente doy con un nombre que me es familiar. Hay un artículo aquí del 1 de enero de 1829 y es sobre el Dr. Knox. El Dr. Knox tiene conferencias de anatomía comparada y fisiología este año en el primer lunes de mayo a las 12:30. Ver estos artículos hace que al fin crea que esto realmente sucedió. Este artículo parece ir sobre robo de cadáveres, acerca de un cadáver que suministró a los estudiantes para que lo estudiaran. Pero luego tropiezo con otro artículo sobre algo aún más siniestro. Este es un artículo sobre dos irlandeses, Burke y Hare, que estaban asesinando a gente de Edimburgo para suministrar sus cuerpos a los estudiantes de medicina. Así que este artículo parece estar sugiriendo que no solo había personas robando cadáveres, sino que algunos estaban asesinando a personas para conseguir cuerpos que luego pudieran vender. Tengo que averiguar un poco más sobre estos dos hombres, Burke y Hare, que parece que llevaron el robo de cadáveres a otro nivel. Este es un artículo original del miércoles 28 de enero. Es un poco extraño tener un artículo de ese día, ya que lo hace casi más real que una historia de los libros de historia. Una lista de los 16 asesinatos cometidos por Burke. Incluso entonces les encantaba una buena historia de asesinato. Hay una en particular que me sorprende y me entristece. Aquí dice que en el trimestre de otoño, una pobre mujer irlandesa y su hijo, un muchacho de 14 o 15 años, con un intelecto débil, fueron asesinados. La mujer perdió la vida cuando dormía. La desnudaron y la pusieron en un barril de arenque y salmuera, mientras Hare estrangulaba al muchacho con sus rodillas cerca de la hoguera y puso el cadáver en el barril, encima de su madre. Burke y Hare parecen unos tipos bastante desagradables y me quedo corta. Asesinaban gente para vender sus cadáveres. Pero me pregunto cómo acabaron metidos en el sucio negocio del asesinato. Me las he arreglado para quedar con Charlotte de nuevo en el White Hart Inn, uno de los pubs más antiguos de la ciudad. Pero hay una razón por la que Charlotte eligió este lugar. Como algunas de las fotos podrían sugerir, Burke y Hare solían frecuentar este lugar.
Burke y Hark eran inmigrantes irlandeses que vinieron a Edimburgo y habían oído hablar del robo de cadáveres y básicamente se tiraron de cabeza. Decidieron evitar el lado sucio de robar cadáveres y en lugar de eso se pasaron al asesinato. El primer cuerpo que suministraron a los estudiantes de medicina fue puramente por accidente. La esposa de William Hart, Margaret Hart, tenía una casa de huéspedes en la carretera, aquí en Tanner's Close. Ella tenía un inquilino que murió por causas naturales, pero debía 4 libras de alquiler. Burke y Hart habían oído hablar del robo de cadáveres y en vez de darle a ese hombre un enterramiento cristiano, decidieron que iban a ganar un poco de dinero con él. Así que lo pusieron en un baúl para té y lo llevaron a los cirujanos buscando a Alexander Monroe, el famoso cirujano de la época. El estudiante los envió al Dr. Knox, así que fue pura casualidad que acabaran en manos del Dr. Knox, el anatomista. Por ese primer cuerpo que llevaron al doctor obtuvieron 10 libras, que es el equivalente a unos 1.000 euros de hoy, así que fue un negocio lucrativo. Burke y Hart pasaron de ser oportunistas mercenarios a asesinos despiadados y solían venir a este pub para encontrar a sus víctimas. Una vez que entraron en el negocio, este era el lugar perfecto para encontrar gente. A ellos les gustaba llevar a la gente a su alojamiento. Si la gente ya estaba borracha, mejor para ellos, y luego los seguían emborrachando. Así que venir a lugares como este era perfecto. Encontraban gente que no estaba muy bien, gente a quien nadie echaría de menos. Un viajero quizás, o alguien que no tuviera hogar y que no importara el mundo. Nadie cuestionó al Dr. Knox ni a ninguno de sus estudiantes al ver que siempre conseguían cuerpos tan recientes. Se cree que alguien le preguntó una vez a William Burke de dónde sacó el cuerpo. Y su respuesta fue que se lo había dado una anciana, que básicamente es como decir que lo has encontrado por ahí. Es increíble pensar que venir a tomar una copa aquí podría costarte la vida. Me alegro de que los tiempos hayan cambiado. Caminando por este casco antiguo medieval, con sus calles adoquinadas y con los distintos pasajes, puedes incluso absorber la esencia de la historia. El pasado todavía presente está a tu alrededor, pero supongo que hace 200 años todo era muy diferente. Estas pequeñas calles seguramente eran mucho más amenazadoras. Burke y Hart participaron en una matanza de 10 meses que resultó en la muerte de 16 personas. Eran asesinos despiadados que se aprovechaban de los vulnerables. Debió de ser aterrador vivir en esta ciudad llena de callejones oscuros y de claustros, sin saber quién estaba a la vuelta de la esquina. El casco antiguo es increíblemente pintoresco y está muy bien conservado. Más de 4 millones de turistas acudieron a Edimburgo el pasado año para obtener su cultura, su arquitectura y su historia, convirtiéndose en el segundo destino turístico más popular de Gran Bretaña. Pero Gary quiere mostrarme otra parte de Edimburgo que pocas veces se visita, la llamada ciudad subterránea. Es tan miserable que ahora está cerrada al público. Estas bóvedas forman parte del Puente Sur, construido en 1788. Fueron descubiertas por casualidad durante las excavaciones en 1985, revelando un laberinto de cámaras y túneles que abarcan 300 metros. Este es el Puente Sur. Es una de las pocas partes de la ciudad subterránea que ha sido excavada hasta ahora. Esta área se llama Las Bóvedas. Es enorme y húmedo. Estamos justo debajo de la calle llamada Puente Sur. El puente tiene 20 arcos de piedra, 19 de los cuales van directamente bajo el suelo, por lo que justo encima de nosotros hay una calle con gente caminando arriba y abajo. Lugares como este habrían sido el lugar perfecto para los ladrones de cadáveres, para almacenar los cuerpos mientras organizaban su venta. En un barril como este podrían caber 2, tal vez 3 personas, dependiendo de lo grandes que fueran los cuerpos y en qué condición estaban. Cuando alcanzaban el rigor mortis era muy difícil moverlos, con suerte todavía se les podían mover las piernas. ¿Y cuánto tiempo estaban almacenados aquí los cuerpos? El menor tiempo posible, pero dependería de la rapidez con la que organizaran su venta. Obviamente el ladrón de cadáveres quería conseguir el máximo dinero posible. Cuanto más tiempo lo dejara, menos dinero valdría, pero tenían que asegurarse de que podían organizar el transporte de forma segura y de que tendrían a alguien esperando en el otro extremo para recogerlo.
El puente sur, que está por encima de nuestras cabezas, fue construido para conectar el casco antiguo con los barrios universitarios. Los túneles salían a unos 20 metros de St. Union Square, por lo que era el lugar perfecto para esconder los cuerpos y luego transportarlos fuera de la vista de las autoridades, casi sin tener que poner los pies en la superficie. Los ladrones de cadáveres pasaban por aquí para transportar los cuerpos. Este sitio era perfecto para almacenar un cuerpo o cometer un asesinato. Solo tenían que caminar bajo un pequeño túnel bajo tierra para llegar al lugar donde podían vender el cadáver. Apenas tenían que poner el pie en la superficie, así que no podían atraparlos. Y si no podían encontrar un cuerpo fresco, era bastante fácil asesinar a alguien aquí abajo y transportar su cuerpo. Pero estas cámaras también cumplían otra función. Fueron diseñadas para ser un centro comercial subterráneo, con distintos negocios, desde tabernas y zapateros hasta cuchilleros y fundidores. Pero a medida que pasaba el tiempo, la impermeabilización comenzó a deteriorarse y el agua de lluvia y las aguas residuales comenzaron a filtrarse de las calles de arriba. Cuando las paredes comenzaron a ser permeables, todas las tiendas empezaron a trasladarse. Y en su lugar llegaron los pobres. Esto se convirtió básicamente en una chabola. ¿La gente vivía aquí? Sí. Edimburgo tenía casi 10.000 personas sin hogar en 1800. Y la gente del ayuntamiento decidió que ser indigente sería ilegal. Si no tenían un techo sobre su cabeza, serían deportados. Este era el único techo que quedaba. Las estimaciones de la población varían enormemente, ya que poca gente se registraba, pero con un espacio de este tamaño, el promedio podría ser de hasta 100-150 personas bien abarrotadas. ¿Viviendo aquí? Esto habría sido la sala de estar, la cocina. Harían hogueras para cocinar, un cuarto, un baño, cubos en la esquina. No estamos seguros de cuál era la esperanza de vida aquí abajo. Las estimaciones dicen que un máximo de 6 meses para un hombre adulto completamente sano viviendo en estas condiciones. La guardia de la ciudad no entraba en este lugar porque las condiciones eran nefastas. Y eso lo sabían todos los criminales. Había un oscuro túnel bajo las calles y la policía no quería entrar. Aquí había contrabandistas, ladrones de cadáveres, asesinos. Es una locura pensar que toda una comunidad vivía aquí bajo las calles de Edimburgo, en una miseria absoluta. Me imagino la terrible sensación de claustrofobia, miedo y desconfianza. Tener que vivir en condiciones espantosas junto a criminales y asesinos. La siguiente parada en mi recorrido bajo el vientre de la ciudad son las mazmorras de Edimburgo. Para Burke y Hare y los otros ladrones de cadáveres, las bóvedas sirvieron como lugar perfecto para almacenar los cadáveres y para transportarlos a los cirujanos y vendérselos. Pero yo me pregunto, ¿sabían los médicos de la época de dónde venían los cuerpos? El doctor Knox, que compró las 17 víctimas de Burke y Hare, ¿era cómplice de sus crímenes? Para averiguarlo viajaré atrás en el tiempo, a una de sus cirugías, pero no estoy muy segura de qué me encontraré. ¿Qué haces aquí a esta hora? Muy bien, bienvenida al Gran Teatro de Anatomía del gran doctor Robert Knox. Soy David Patterson, el ayudante del doctor y portero. Podría parecer que es el doctor el que trabaja con los cadáveres, pero soy yo el que realmente se ensucia las manos. ¿Te dicen algo los nombres de Burke y Hare? Entonces conoces los trapicheos de William, ¿no? He oído que quizás Burke y Hare tienen medios más siniestros para hacerse con esos cuerpos. Sí, sin duda hablas del método de Burke. No pareces de las que se pueden rechazar. Pues bien, empiezan enredándolos con un agradable trago de whisky. Y la víctima siempre se toma de un trago. De un trago, Francesca. Vamos. Sigue. Perfecto, de golpe. Eso es. Seguido de otro. Vamos, vamos. No tenemos toda la noche. Sí. ¿Ves? En este punto la víctima está bastante embriagada. Se queda atontada, débil. Y Burke sale entonces ya preparado con 2 dedos. Pone los dedos alrededor de la nariz y el pulgar debajo de la barbilla, formando un triángulo. No voy a tocarte, no sé dónde has estado. Puedes probarlo tú misma. 2 dedos alrededor de tu nariz, así. Ahí estamos. El pulgar debajo de la barbilla. Ahora aprieta fuerte y como puedes ver, es muy difícil respirar, ¿no?
Sí, muy bien. Continúa durante unos 5 minutos. En este punto llega Har y le da un golpe en el pecho, haciendo que todo el aire salga de los pulmones y al cabo de unos pocos minutos el resultado es la muerte. Y así se le puede entregar otro cuerpo fresco al doctor sin ninguna lesión visible. Creo que has hecho muchas preguntas, Francesca. Ya es hora de que dejes este lugar y no le digas a nadie lo que te he dicho. O podrías encontrarte en la misma situación. Mantén los ojos abiertos porque Burke y Harg están en las sombras y matarían por un cuerpo como el tuyo. ¡Vamos, vete! El método Burke se convirtió en una forma infame de asesinar sin dejar marcas en el cuerpo. Pero me parece un poco sospechoso que un gran anatomista como el Dr. Knox no hubiera notado algo en los cuerpos. Puede que no haya sido cómplice de sus crímenes, pero tampoco hizo mucho para detenerlos. Cuando salió la noticia de los asesinatos, empezaron a ver al Dr. Knox como a un carnicero que prefería la carne fresca. Su reputación se empañó y finalmente se vio obligado a dimitir. Burke y Har serán famosos a lo largo de la historia, pero no tuvieron un buen final. He venido al Museo de Anatomía para conocer a Ian Campbell, para averiguar un poco más sobre lo que les sucedió. Hola, Francesca. Ven por aquí, si no te importa. Ubicado dentro de la Facultad de Medicina de la Universidad de Edimburgo, el Museo de Anatomía contiene una impresionante colección de especímenes históricos y anatómicos. Y esto es lo que queda del Museo Anatómico. Es un lugar increíble. Sí, ¿verdad? Es muy bonito. Pero estoy aquí para ver las joyas de la corona de la colección. Y aquí está William Burke. Vaya. No era un hombre muy grande, ¿no? No, no lo era. Probablemente era de la altura media, alrededor de 1,70 m, seguramente un poco más bajo. ¿Pero por qué está aquí? Está aquí porque su condena fue que lo colgaran, lo diseccionaran y luego lo exhibieran. Y ha estado aquí desde entonces. Hoy sigue cumpliendo su condena. Es algo irónico. El cuerpo de William Burke terminó de la misma manera que sus víctimas, diseccionado en una clase de anatomía. Finalmente fueron capturados cuando un cuerpo fue encontrado debajo de la cama de Burke. Fue condenado a muerte y tal fue la conmoción en torno a sus crímenes que más de 20.000 personas asistieron a su ejecución. Pero parece que no hay rastro del cuerpo de William Har. ¿Y entonces dónde está Har? Bueno, Har facilitó algunas evidencias y lo soltaron. Después del juicio lo metieron en un carruaje y lo sacaron de Edimburgo con el nombre de Mr. Black. Así que se libró de la pena. Y Burke se quedó aquí. ¿Qué le pasó en el cráneo? Está abierto y un trozo está colgando. Ah, sí, esa era una forma normal de quitar el cerebro, cuando el cuerpo había sido diseccionado. Y justo aquí tenemos la máscara de vida y muerte del propio Burke, y también la máscara de vida de Har, y la máscara de vida de Knox también. Parece, jamás me fiaría de él. Eso sería algo muy acertado. Casi parece el típico estereotipo de médico espeluznante. Pero él no se vio muy implicado con la ley porque lo que hizo fue enviar a un asistente para que recogiera los cuerpos. Así que el dinero no pasaba por él. Y por lo tanto, pudo decir que no sabía nada al respecto. Legalmente no hizo nada malo. ¿Pero crees que lo sabía? Sí, creo que sí. Los asesinatos de Burke y Har se convirtieron en un catalizador para el cambio, en la forma en que se proporcionaban cadáveres para la ciencia médica. La Ley de Anatomía de 1832 fue introducida para aumentar la oferta y combatir el comercio ilícito de cadáveres. El aterrador periodo de Edimburgo, como capital de los ladrones de cadáveres de Europa, había terminado. Después de pasar unos días en Edimburgo, explorando y sumergiéndome en la ciudad, me sorprende descubrir su oscuro pasado. Edimburgo es una ciudad de contradicciones. Por un lado, es una ciudad moderna, bulliciosa, rica en artes y cultura. Pero con solo rascar un poco la superficie, se revela su terrible pasado. Lo que para muchos podría ser una escena de una película de terror, aquí sucedió realmente. Ladrones de cadáveres y tumbas, asesinos en serie. Y caminando por las calles, ahora sabiendo su terrible pasado, casi puedo llegar a imaginar cómo habría sido hace 200 años.
Tal vez esa sensación de malestar se manifieste hoy en la mente de la gente, en forma de fantasmas y espíritus. No lo sé. Pero lo que sí sé es que debió ser aterrador vivir en este lugar en el siglo XVIII. Pero tengo un último asunto pendiente antes de irme. Estoy muy nerviosa. He vuelto al cementerio Greyfriars, pero esta vez sola, en medio de la noche. Es mi última noche aquí en Edimburgo, y la única vez que estuve aquí en el cementerio Greyfriars no presencié ninguna actividad paranormal. Sentíamos puntos fríos en la tumba, pero nada concreto. Esta es la prisión de Covenanter. A la derecha el mausoleo de los negros y ahí es donde voy. Sola. Gary me ha dado la llave, así que voy a entrar y voy a intentar quedarme dentro todo el tiempo que pueda y ver qué pasa. De acuerdo. Estoy muy asustada ahora. No sé en qué momento pensé que esto podía ser una buena idea. Rodeada de tumbas, en un área en la que han sucedido muchos de los acontecimientos paranormales y con más evidencias de sucesos extraños. Mira esto. Vale, está a la izquierda. ¿Estoy bien? No estoy bien. Dios, mi corazón va tan rápido. Estoy temblando.